Hola, buenos días, tardes o noches. En este video vamos a hacer la representación física de los circuitos con compuertas OR, AND, NOR, NAND y NOT y la XOR, XOR. Muy bien, vamos con ello. Mi nombre es Efren Rodrigo, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco, número de control 18371261, de la carrera sexto semestre, para la materia de electrónica digital. Muy bien, nos encontramos en la primera práctica. Aquí tenemos la representación de nuestro circuito. Tendremos una fuente de alimentación de 5 voltios. Tendremos un switch, una resistencia de 2.2 kΩ, un NOT, aquí está el 74LS04, una resistencia de 330 y un LED. Lo que va a pasar es que cuando nosotros tengamos aquí la alimentación, el switch va a estar abierto y el negativo va a llegar de la resistencia al NOT. Y según la tabla de verdad, cuando tenemos un 0, en la salida tendremos un 1. Por lo tanto, vamos a tener la corriente va a salir del NOT, va a pasar por la resistencia y va a prender el LED cuando nuestro switch esté abierto. Cuando lo cerremos, aquí tendremos un 1 y por lo tanto aquí tendremos un 0 a la salida según su tabla de verdad. Así que el LED estará apagado. Para el E74LS04, esta es su configuración de su datasheet. Así que aquí ya tenemos el circuito. Esta es nuestra fuente de 5 voltios, lo tenemos aquí en un cargador. Aquí está nuestro switch, nuestra resistencia negativo. De aquí tenemos un puente que se puntea a la compuerta NOT, ya está alimentada aquí a positivo y aquí a negativo. Y aquí a la salida de la NOT tenemos la resistencia y el LED. Vamos a conectar la fuente. Y notemos que nuestro switch está encendido. Por lo tanto, en la salida no tendremos nada de intensidad. Entonces, si apagamos el switch, el LED se enciende. Y así comprobamos que nuestro circuito es correcto y la funcionalidad del circuito de la compuerta NOT. Si prendemos el switch, se apaga. O bien nos encontramos ahora para la siguiente compuerta, que es la compuerta AND. Bien, para esto vamos a tener nuestra misma fuente, esta vez con dos entradas, dos resistencias, obviamente conectada al negativo, para cuando nuestro switch está abierto, el negativo pasa aquí y se vaya a la compuerta teniendo una entrada baja. A la salida una resistencia 330 y un LED, la compuerta que vamos a utilizar es 74LS08, la configuración está de este lado, y aquí está su compuerta de verdad. Significa que cuando tengamos solamente unos y unos va a prender. Significa que cuando nosotros aquí cerremos los dos switches va a prender, ya que los positivos o entradas altas van a entrar directo a la compuerta y no se van a ir al negativo. Aquí ya tenemos nuestro circuito, nuestra entrada de poder, nuestros dos switches, que sería el número 1 y el número 3, las dos resistencias conectadas. Aquí va la entrada a la compuerta, la primera entrada, la segunda entrada y aquí la salida, que va a la resistencia y al LED. Y aquí está alimentada nuestras compuertas. Ok, vamos a alimentar nuestro circuito y ya está funcionando. Como tenemos las primeras dos, vamos a, por su tabla de verdad, vamos con la primera. Baja, baja, va a ser una salida baja. Aquí que tenemos bajo, bajo y tenemos salida bajo. Siguiente, bajo, alto, vamos a tener una salida bajo. Entonces, tenemos bajo, alto y tenemos una salida baja. Siguiente, alto, bajo, bajo. Entonces, tenemos alto, bajo y tenemos salida baja. Y la última, alto, alto va a ser alto. Entonces, elevamos el número 3. ¿Y qué tenemos? Elevamos el número 3, tenemos alto, alto y salida alta. Si nosotros movemos cualquier switch,
por ejemplo el 3, vemos que el LED se apaga. Y si lo volvemos a prender, alto, alto, alto. Si bajamos el 1, se apaga. Y si bajamos todos, se apaga. Muy bien. Vamos con el otro circuito, con la compuerta NAND. Para la compuerta NAND utilizaremos el 74LS00, nuestra entrada 5 voltios, dos entradas, dos resistencias de 2.2 kΩ, una resistencia de 330, conectado un LED a la salida de la compuerta. A las entradas tendremos las dos switch y dos resistencias conectadas a negativo, que estas al estar conectadas automáticamente darán ceros y ceros en la compuerta NAND, y cuando nosotros activemos el switch, cualquiera de estos aquí dará un 1 y aquí dará otro 1 independiente. ¿Ok? Según su tabla de verdad, cuando nosotros tengamos 0, 0 va a haber una salida de 1, cuando tengamos 0, 1 va a haber una salida de 1, cuando tenemos 1, 0 va a haber una salida de 1 y cuando tengamos 1, 1 va a salir una salida de 0. Aquí tenemos nuestro circuito. Esta es la configuración para el 74LS00. Y ok, vamos a explicar el circuito. Ya tenemos nuestra fuente de alimentación, nuestro switch para el número 1 y el número 3. Aquí está nuestra compuerta NAND, que es lo contrario de la AND. Nuestras dos entradas, dos resistencias en negativo que pasan por el medio del puente, y aquí a la salida la resistencia y el LED. Y ya está alimentado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar lo de la compuerta. Vamos a tener ceros y ceros y tendremos una salida de 1. Ok, entonces apagamos los switch. Apagamos el 1, apagamos el 3, apagamos todos. Ok, 1 y 3 están en ceros y tenemos un 1. 0, 1. Ponemos en 0 el 1 y el 3. El 1 en 0 y el 3 en 1. Ya tenemos 0, 1 y tenemos a la salida 1. Ahora que sigue 1, 0 para tener una salida de 1. Ok, entonces apagamos el 3 y prendemos el 1. Verificamos que está bien conectado y tendremos una salida de 1. Y ahora 1, 1 tendremos 0. Le damos igual el 3. Conectamos bien el switch. Y tendremos una salida de 0. Y si por ejemplo nosotros modificamos cualquier parámetro, va a haber un 1, volvemos a 0, volvemos a 0, volvemos a 1, 1, tendremos la salida 0. Por ejemplo el 1 lo volvemos a hacer 0, tendremos una salida de 1. Vamos con el siguiente circuito para la compuerta NOR. Tenemos aquí nuestra fuente de alimentación. La compuerta NOR es la 74LS02. La salida una resistencia y a un LED. Y a las entradas tenemos dos resistencias de 2.2 kΩ cada una, conectadas al negativo, que va a ir acá. Y así con nuestros switch abiertos vamos a tener la entrada de 0 o bajo en ambas. Y al momento de accionar nuestro switch va a llegar una salida de 1 en cada una de las entradas. Ok, para la compuerta 74LS02 esta es su configuración. Aquí ya tenemos el circuito armado. Aquí tenemos el switch número 1 y el número 4 funcionando. Aquí están las dos entradas, el pin número 2 y 3, la salida es el 1. Aquí tenemos nuestro LED, como lo indica aquí el diagrama, y las dos resistencias al negativo. Según la tabla de verdad, cuando nosotros tengamos ceros y ceros tendremos un 1. Solo en esta vez, cuando tengamos 0 o 1, 1, 0 o ambas entradas altas o 1, vamos a tener ceros. Ok, conectamos nuestro circuito y vamos con la primera. 0, 0 para 1. Ok, aquí vemos que los dos están apagados, 0, 0 y el LED está encendido, o sea que tenemos salida de 1. Ahora vamos con el siguiente, 0, 1 y vamos a tener salida de 0. Entonces colocamos en 0 el 1, en 1 el 4 y tenemos una salida de 0. Ahora colocamos 1, 0 y tendremos una salida de 0. Entonces colocamos en 1 al 1, en 0 al 4. Y vemos que nuestro LED tiene una salida de 0. Si ve que falla un poquito es porque el switch no se acopla bien al protoboard.
Si tenemos ahora una entrada de 1 y 1, tendremos una salida de 0. Entonces hacemos a los dos 1 y vemos que nuestro LED está apagado. Tenemos una salida de 0. En esta compuerta, que es la contraria a la OR, solamente vamos a tener un 1 cuando las dos compuertas sean 0. Conectamos bien el switch y ahí está. Vamos con el siguiente circuito y esta vez para la compuerta OR. Ocuparemos una compuerta 74LS32, las dos resistencias como ya comenté negativo, nuestra fuente y la salida a un LED, la resistencia y a un LED y la entrada a los dos switch. El problema es que yo no pude conseguir la 74LS32, por lo tanto ocuparé la anterior, la 74LS02, que es una compuerta NOR, y ocuparé un NOT, que es un inversor, para que la compuerta NOR sea una OR. Aquí tenemos la compuerta OR con su tabla de verdad. Cuando tenemos las dos entradas bajas, tendremos una salida baja. Cuando tengamos alguna salida alta en las entradas, vamos a tener una salida alta. Y cuando las dos entradas sean altas, tendremos una salida alta. Aquí está nuestro circuito. Déjenme explicarlos. Aquí está la entrada de voltaje. Aquí están nuestros dos switches, el número 1 y el número 4. Las dos resistencias conectadas en negativo. Aquí se va a la compuerta NOR. Aquí está la primera entrada, la segunda entrada y la salida, que está aquí, se va a la entrada de la compuerta NOT. Y la salida, que está aquí, es la resistencia y va el LED. Y las dos compuertas están energizadas como se indica en sus diagramas anteriormente dichos. Ok, ya está alimentado el circuito. Vamos con el primer caso. 0, 0 hacen un 0. Ok, tenemos aquí el 1 y el 4 en 0 y el LED está en 0. Ahora, 0, 1, entrada baja, entrada alta, hacen salida alta. Bastará con tan solo mover el número 4 y tendremos una salida alta. Si quitamos el 4, notamos que se va a apagar. Ahí está. Siguiente caso. Entrada alta, salida baja, salida alta. Movemos ahora hacia el 1 hacia arriba y el LED prende. Tercera opción, ambas entradas altas con una salida alta. Todo hacia arriba y el LED va a prender. Y si agarramos y bajamos el 4 y el 1, vemos que nuestro LED se apaga. Por lo tanto, el colocar estas dos compuertas, la NOR con un NOT, se hace automáticamente la OR, así como la OR con un NOT va a ser una NOR. Ok, y este es nuestro último circuito de nuestros 6 circuitos de tarea, con la compuerta XOR o OR exclusiva, que es la 74LS86 de 2 entradas. En las dos entradas tendremos una resistencia de 2.2 kΩ cada entrada conectada a negativo y un switch conectada a la fuente de alimentación de 5 voltios positiva. A la salida de la XOR vamos a tener una resistencia de 330 ohms y un LED. Ok, según nuestra ficha técnica del 74LS86, estas son sus conexiones que debemos de seguir. Y esta es su tabla de verdad, que nos dice que cuando tengamos dos entradas iguales, ya sea baja, baja o alta, alta, tendremos una salida baja. Y cuando tengamos dos entradas diferentes, ya sea alta, baja o baja, alta, tendremos salidas altas. Aquí está nuestro circuito, nuestra fuente de alimentación. Nuestros dos switches, que será el número 1 y el número 4, las dos resistencias de 2.2 kΩ conectadas a negativo. Aquí con esto está puenteado a la entrada 1 de la compuerta XOR, la entrada 2 y la salida está la resistencia. Ok, vamos para allá. Ya está energizado, entonces tenemos primer caso, 0, 0 con salida baja. Tenemos entrada baja, baja y salida baja. Segundo caso, 0, 1 con salida 1. Entonces vamos a colocar el número 4 en 1, dejamos el número 1 en 0 y tenemos una salida alta. Siguiente caso, 1, 0 con salida 1. Entonces bajamos el número 4
y subimos el número 1 para tener el 1, 0 y tenemos una salida de 1. Último caso, las dos entradas son altas y la salida debe ser baja, entonces solo bastará con el 4 hacerlo hacia arriba, conectar bien el switch y listo, aquí lo tenemos. Así que cuando tengamos por ejemplo dos salidas diferentes, vamos a tener el LED encendido y cuando sean iguales lo vamos a tener apagado, iguales ya sea en salidas altas o en salidas bajas. Ok, eso sería todo de mi parte. Ok, eso fue todo de mi parte, espero haya disfrutado y haya quedado claro el funcionamiento de las compuertas basados en la tabla de verdad y en los circuitos explicados, utilizando sus hojas de datos, datasheet, para las conexiones de los circuitos. Muy bien, muchas gracias.